Vamos a ir a el libro de Mateo. Capítulo 9. Vamos a continuar donde quedamos y vamos a leer a partir del versículo 27 al 31. Hoy nos toca una historia bastante más cortita que las normales que solemos ver. ...27 al 31... dice el título en la Reina Valera, dice: dos ciegos reciben la vista. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. A la palabra de Dios. Bueno, continuamos viendo la vida y las obras, ¿no?, de nuestro Señor Jesús según el libro de Mateo. Y hoy más que nunca según el libro de Mateo, porque resulta que esta historia de estos dos ciegos solamente está en el libro de Mateo. Vieron que siempre cuando está en la de Lucas o en la de Juan comparamos un poco para ver cómo lo cuenta uno, cómo lo relata el otro, pero esta historia no está en los otros libros, está solamente en el de Mateo. Y yo pensaba recién, ¿no? Digo, hace poquito vimos unos versículos atrás de el llamamiento de Mateo, así que es normal que Mateo lo tuviera tal vez más fresco en su memoria y a lo mejor los otros discípulos no. Pero bueno, el Señor quiso que en este evangelio quedara registrada esta historia. Hoy vamos a analizar, ¿no? Nos toca analizar un milagro hecho, que es un mismo milagro, pero hecho a dos personas distintas, ¿no? Era la misma necesidad y ambas personas clamaban por la misma necesidad, que era la ceguera, el no poder ver. Hoy en día, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero hoy en día no es tan común ver gente ciega. Obviamente uno seguramente conocemos todos a alguien, pero es como una excepción. Hoy en día no es tan corriente como se ve en la Biblia, que sí era muy común la ceguera. Por lo que estuve investigando, resulta que, bueno, obviamente nosotros estamos acostumbrados a nuestras casas muy herméticas, a los anteojos, a distintas medicinas para ojos que hay hoy en día. Hoy existe oculista, cosa que antes no existía, o si había un médico para los ojos no era como hoy en día. Y toda esta tierra de Jerusalén hay mucho polvo, no había tampoco cemento como ahora, hay mucha tierra, mucho polvo, mucho viento fuerte, y eso dañaba mucho los ojos. Entonces las enfermedades de la vista eran mucho más comunes que hoy en día. Era más común ver a muchos ciegos que lo que se ve hoy en día. Estos dos hombres tenían exactamente la misma necesidad y por lo que se ve andaban juntos, ¿no? Cuando Jesús está volviendo a la casa, fíjense que dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, y en el versículo 28 dice: y llegando a la casa. Nunca se aclara muy bien a qué casa, de qué casa habla, ¿no? Pero ya vimos que él paraba en la casa de Pedro, y tal vez era la casa de Pedro, o tal vez de Mateo, alguna otra de los discípulos, pero bueno, estaba volviendo. Recordemos que el Señor Jesús no tenía su propia casa. Él mismo decía: yo no tengo una morada propia. Él paraba donde lo invitaban, ¿no? Así que, bueno, acá Mateo no dejó aclarado a qué casa era, pero dice que cuando volvía a la casa, estos hombres lo empiezan a seguir pidiendo. ¿Qué pedían? Misericordia. Dice: ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Lo que ellos clamaban era misericordia. Y no se lo estaban clamando a cualquiera, sino que se lo estaban clamando a aquel que unos capítulos antes que leímos, que Él nos manda a ser misericordiosos. Él mismo nos manda a que nosotros tengamos misericordia de los demás, que tengamos compasión de los demás. ¿Cómo no va a tener misericordia aquel que nos manda a tener misericordia? Pero bueno, el Señor no es humano para ser hipócrita. Obviamente Él tuvo misericordia de estos hombres. Y parece que el Señor
como que se tomó su tiempo para atenderlo. No sé si se dieron cuenta cuando lo leímos. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces. O sea, lo venían siguiendo de lejos, ¿no? Pero dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. O sea, hasta que no llegó a donde el Señor Jesús iba, no los atendió. Ellos venían dando voces, pero el Señor no los atendió hasta que llegó al lugar donde él tenía que parar, ¿no? Eh, Esto nos habla de algo muy interesante, ¿no? De que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Uno dice, ¿por qué el Señor no se detuvo inmediatamente? Bueno, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero el Señor tal vez estaba probando su fe, claramente, ¿no? Porque estos hombres clamaban detrás de él pidiéndole misericordia. Tal vez estaban probando su fe a ver si ellos seguían, ¿no? Estaba probando su paciencia, a ver si recorrían todo el camino. Eran ciegos, así que seguramente la gente los estaba siguiendo y se tenían que seguir, guiar más o menos por el sonido a dónde iba la multitud, ¿no? El Señor estaba probando su paciencia, estaba probando su perseverancia, ¿no? Hay una historia más adelante, creo que bastante más adelante, cuando viene una mujer de otro pueblo, una cananea, una mujer que no era israelita, y el Señor como que hace como que no la quiere atender, pero después vemos que claramente Él estaba tratando de probar la fe de esta señora, ¿no? Que vemos que la trata un poco, no sé si recordarán esa historia, la trata un poco brusco el Señor, pero claro, lo que Él estaba buscando es que ella se humillara sola para mostrar verdaderamente su fe. Y esto es lo que estaba haciendo con estos hombres, ¿no? Estos hombres estaban en necesidad. Y uno puede pensar, ¿no? Qué cruel, si hay una persona ciega que te está siguiendo, detenete. Pero claro, eso lo pensamos nosotros porque, como les dije hace poco, estamos en un buenismo a nivel mundial tan grande que nos olvidamos de las enseñanzas que el Señor nos quiere dejar. Nos olvidamos de muchas cosas que son importantes en la vida, ¿no? Eh, por este buenismo. Pero el Señor no se dejó guiar por ese buenismo. Él dejó que se esfuercen. Ellos querían recibir este milagro. El Señor dejó que se esfuercen, que perseveren, que tengan fe, ¿no? Y que verdaderamente probar su paciencia y su perseverancia. Como lo hace muchas veces con nosotros. Muchas veces el Señor se demora en contestarnos, no nos demora inmediatamente y es exactamente lo mismo. Y no vemos la solución, estamos como estos ciegos. No vemos hacia dónde ir, no sabemos, pero el Señor quiere que sigamos clamando detrás de Él. Y en algún momento Él decide darnos esa solución que no estábamos viendo claramente. Obviamente que al final se detuvo, ¿no? Y tuvo misericordia de ellos. Porque obviamente, como le dije, Él mismo nos manda a tener misericordia, ¿cómo no va a tener misericordia de estos hombres? Pero hay una cosa muy interesante, no fue la fe, no fue solamente la fe, no fue solamente la paciencia y la perseverancia las que jugaron un papel fundamental para que Jesús realizara esta obra milagrosa, ¿no? Sino que lo más importante aquí es lo que estos hombres pensaban de Jesús. ¿Saben qué pensaban de Jesús estos hombres? Versículo 27 lo dice claramente. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión significa que lo estaban reconociendo como el Mesías, ¿sí? Los judíos, los israelitas no le decían hijo de David a cualquiera. El hijo de David se referían a uno, así como en la Biblia cuando vemos en el Antiguo Testamento que habla de el ángel de Jehová, ¿se acuerdan que vimos eso? Se está refiriendo claramente a Jesucristo, no a un ángel común y corriente, se está refiriendo al mensajero de Jehová, Jesucristo. Cuando habla de el hijo de David, se está refiriendo obviamente al Mesías. O sea, lo estaban reconociendo públicamente, porque para estar llamándolo así tenían que estar gritando, encima no sabían hacia dónde estaba exactamente Jesús. Lo que el Señor buscaba era exactamente esto, que ellos reconocieran que Él era el Mesías públicamente, enfrente de todos, primero, antes de recibir el milagro. Esto fue lo más importante. Esta expresión solamente se la podían atribuir al Mesías. Estaban diciendo enfrente de todo el mundo, de todos los judíos, los fariseos, enfrente de todos estaban diciendo, sí, nosotros reconocemos que este es el hijo de David, el rey de Israel. Esto significa el hijo de David se referían a el rey de Israel, porque el único que podía heredar el reino de Israel era un hijo, un descendiente de David, ¿no? Eh, a pesar obviamente, de la ceguera que ellos tenían, podemos ver algo muy interesante, ¿no? Porque ellos eran ciegos, sí, pero ¿cómo sabían que este era el hijo de David? ¿Cómo sabían que era el Mesías?
claramente escuchaban. ¿Mm? Los oídos estaban atentos. Ellos escuchaban la palabra de Dios, ya sea en la sinagoga, ya sea en el templo, donde fuere, pero conocían, porque si nunca hubiesen prestado atención a esto, no se habrían dado cuenta de que el hijo de David era ese que en Isaías, creo que es en el capítulo 61, dice que iba a venir a sanar a los heridos, a liberar a los oprimidos, y obviamente se refería, y creo que luego en Lucas dice, y dar vista a los ciegos, ¿no? Entonces, si no conocían la palabra de Dios, no iban a saber quién era este. Asimismo, muchas veces nosotros queremos saber cuál es la oportunidad correcta para hacer algo, pero como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tal vez pase el Mesías enfrente nuestro caminando y no lo vamos a ver, no nos vamos a dar cuenta. Me refiero a las oportunidades que el Señor nos presenta, pero como no estamos bien firmes en la palabra de Dios, muchas veces pasan esas oportunidades y no nos dimos cuenta. Y no supe cómo reaccionar, decimos muchas veces, porque precisamente no estamos interiorizados en la palabra de Dios. A pesar de su ceguera, a pesar de su estado, que en aquel tiempo era mucho peor que hoy, porque hoy en día se tiene mucha misericordia, mucha compasión. Hoy en día hay pasajes específicos para ciegos, hay muchas señalizaciones para ciegos. En aquel tiempo no era así. El ciego era un estorbo para la sociedad, ¿sí? Era una molestia para la sociedad el ciego. Y en medio de una situación tan difícil, estos hombres conocían la palabra de Dios. No se podían valer por sí mismos, no podían ver, no podían hacer nada. Eran un estorbo para todo el mundo, pero ellos conocían la palabra de Dios, aunque sea mínimamente, aunque sea lo que habían alcanzado a escuchar de los rabinos, de los fariseos que predicaban como querían, aunque sea de alguna forma, ellos habían escuchado la palabra de Dios. Y más aún, una persona ciega no podía entrar, creo que ni siquiera a las sinagogas no podían entrar las personas con defecto, no sé si a la sinagoga o al templo. O sea, era una dificultad bastante grande para estos hombres. Pero a pesar de todos, ellos escuchaban, oían la palabra de Dios. Versículo 28 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Realmente alguien que había oído la palabra de Dios podía saber que este era el Mesías, que verdaderamente este hombre que estaba así, pero no se olviden que nosotros lo vemos leyendo la Biblia, ya sabemos que es Jesús, pero cuando más adelante le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente no sabía, la gente decía, uno dice que sos Elías, otro dice que sos Moisés, la gente no tenía la certeza de quién era este hombre, pero estos dos ciegos tenían la convicción porque habían oído la palabra de Dios. La fe de estos hombres, ¿cómo les vino? La fe viene por el oír, exactamente, por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y es muy importante esto de oír la palabra de Dios. Por esto, siempre una cosa en la que siempre se insiste desde este púlpito, de cualquier púlpito, la importancia de congregarse, la importancia de venir a escuchar las predicaciones. Y si por un motivo de fuerza mayor no se puede venir, bueno, buscar la forma, ahora que tenemos tecnología, de escuchar igual las predicaciones que pasaron. Porque es cierto, leer la palabra de Dios es un privilegio de nuestra generación. En aquel tiempo no todo el mundo tenía libros y no todo el mundo sabía leer, pero es un privilegio de nuestra generación. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Sí? Nosotros podemos leer la palabra de Dios por nosotros mismos, pero cuando alguien nos habla de la palabra de Dios es distinto. Muchas veces prestamos atención a cosas que no habíamos escuchado antes, y tal vez lo habíamos leído, pero cuando otros, y aún los mismos predicadores, es importante que el predicador escuche a otros predicadores, que no se cierren, que ya conozco todo, porque la fe viene por el oír. Y cuando oís a otro predicando, a veces hasta uno con todo, a veces uno que cree que conoce lo suficiente, te das cuenta de lo mucho que te falta. Dice la misma palabra de Dios, el que cree que sabe algo, todavía no sabe nada, ¿no? Y el Señor Jesús le pregunta esto, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué les habrá preguntado esto? ¿Por qué les habrá preguntado si estos hombres lo estaban siguiendo? Lo estaban siguiendo a los gritos por la calle. Y no solo eso, sino que terminaron llegando a la casa donde él había ido a parar. Y el Señor les pregunta esto, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Por qué les pregunta? Si claramente venían gritando, la fe se veía, creían, por supuesto que creían. Pero aún así, el Señor se los pregunta. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios sabe todo de nosotros, conoce nuestras intenciones, nuestros corazones, el Señor tiene un interés muy importante en que le expongamos nosotros nuestras preguntas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades,
toda nuestra vida, el Señor quiere que se los pongamos. ¿Cómo? ¿De qué manera? En oración. ¿Mm? El Señor tiene un interés, eso siempre me pareció muy interesante del Señor, que a pesar de que Él sabe todo, Él podría decirnos, no me pidas nada porque yo ya sé lo que necesitas. Pero a pesar de que la Biblia dice que Él sabe todo lo que necesitamos antes de que lo pidamos, nos manda a que pidamos. ¿Sí? Nos manda a que pidamos, nos manda a que nos comuniquemos con Él. Y es precisamente como recién mientras oraba decía, ¿no? Es en los momentos de necesidad muchas veces cuando acudimos al Señor. ¿Qué sería de este mundo si no existiese la pobreza? Si no existiese la enfermedad, si todo fuese perfecto y la gente buscaría de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué buscarían de Dios? No lo necesitan. No lo necesitarían, estarían todos contentos en su mundo. Dios tuvo que usar esta herramienta que fue lamentablemente parte del pecado que entró al mundo, porque todas las maldiciones que hay en el mundo, todas las enfermedades, la misma muerte, es consecuencia del pecado. Pero Dios tuvo que valerse de esta herramienta para que nos acerquemos a Él. Hay mucha gente, aún hemos conocido gente que tiene todo en la vida, que tiene plata, que tiene mucho de famoso. ¿Cuántos famosos? O sea, hay una teoría conspiranoica, ¿no? De que dicen de que los músicos jóvenes tienen un pacto con el diablo. No es una conspiración media rara, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todos se han suicidado cerca de los 27 años, ¿no? Entonces dicen, les llaman el club de los 27. Entonces dicen que hay una conspiración rara o que alguien los está matando a los 27 años. En realidad no, en realidad lo que pasa es que cuando estás llegando cerca de los 30 años y ya realizaste todo lo que querías realizar en tu vida y ya no sabes qué hacer, si no tenés a Dios en el corazón, ya no tenés motivos para vivir. Y esto es lo que le pasa a mucha gente joven y muchos cantantes conocidísimos que han terminado muriendo, o se han suicidado o han muerto en las drogas, todos cerca de los 30 años, los 27, se le dice el club de los 27 porque la mayoría fueron cerca de los 27, pero unos en los 26, otros en los 28, porque no tienen ni 30 años y ya realizaron todo lo que podían realizar. Ya saciaron todos sus apetitos carnales, todo el alcohol que podían beber lo bebieron, toda la droga que pudieron tomar la tomaron. ¿Y ahora qué hago? No saben qué hacer. Ni siquiera el dinero, ni siquiera todo eso puede saciar ese vacío que solamente el Señor puede llenar. ¿Amén? Y así que el Señor quiere precisamente que acudamos a Él, que no nos sintamos superiores espiritualmente de decir, no, el Señor ya conoce mis necesidades, no tengo necesidad de pedirle. No, Él quiere que nos acerquemos en oración a Él. Es cierto, Él conoce todas nuestras necesidades, Él sabe perfectamente todas nuestras dolencias, nuestras quejas, lo que nos hace mal. Él mismo las permite, como veíamos el otro día, ¿no? Mío es esto, decía el Señor, cuando vienen calamidades, es de mi parte, yo las mando precisamente. El Señor tiene conocimiento de esto, pero aún así anhela que nos acerquemos a Él en oración. Anhela que como estos ciegos vengamos con nuestra necesidad, primero que busquemos, a pesar de que no veamos la solución, que lo busquemos con toda nuestra fuerza. Y cuando lleguemos hasta Él, cuando lleguemos a la casa de Dios, como estos hombres llegaban a la casa donde estaba parando el Señor Jesús, que expongamos nuestras necesidades. El Señor nos dice, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo cambiar a tu pareja? ¿Crees que puedo cambiarte a un mejor trabajo? ¿Crees que puedo lo que sea? ¿No? ¿Crees que puedo sacar esta necesidad dentro de tu corazón? ¿Crees que puedo saciar esto que hay dentro tuyo? Y hasta que no lo exponemos, muchas veces el Señor no obra. Vemos que nunca el Señor se negaba a atender a los que se acercaban en necesidad, ¿no? Como les decía, no necesitamos hacernos los superados en la fe. Acerquémonos confiadamente. Por eso dice la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Versículo 29. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa frase es muy interesante porque tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Ellos tenían la fe, ellos lo buscaron al Señor, lo buscaron, le pidieron, hicieron todo su esfuerzo. Y la respuesta del Señor fue, conforme a vuestra fe os sea hecho. Que te sea dado de acuerdo a la fe que vos tenías. Repasemos, ¿qué es la fe? Exactamente, es certeza y convicción.
Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Es certeza y es convicción. No es algo místico, como decíamos otros días. No, la fe no es una energía mística. No, no, no. Estoy convencido, ¿sí? Tengo la certeza de que esto va a pasar así. Ellos no tenían la certeza de que Jesús los iba a sanar. Ellos tenían la certeza de que Jesús podía sanarlos. Otro lo expresó de otra manera mejor, cuando le dice, Señor, si quieres, puedes sanarlo, ¿no? Y la pregunta del Señor es clara, dice, ¿creéis que puedo hacerlo? ¿A dónde estaba la fe? ¿En que lo iba a hacer o en que podía hacerlo? En que podía hacerlo, ¿sí? Porque también podía no querer. Podía a lo mejor decirle, ¿sabes qué? No es el tiempo de ustedes. Como muchas veces el Señor nos dice a nosotros, no es el tiempo todavía. Pero el Señor le pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Ahí está la fe, en creer que el Señor lo puede hacer. Después, si Él decide hacerlo, es otro asunto. Como les decía, esta frase es muy interesante porque ahí vemos la certeza y la convicción. O sea que depende de nuestra certeza y nuestra convicción que el poder de Dios obre o no en nuestras vidas. Porque así como puede ser la fe dada, pero no es el tiempo, como le pasó al apóstol Pablo, que le oraba al Señor para que le quitara una enfermedad. Pablo dice un aguijón en la carne, que no se sabe bien qué es, pero se entiende que una enfermedad tal vez. Y dice, y le he rogado al Señor 3 veces y me dijo, no, te vas a tener que conformar con el hecho de ser salvo. Conformate con ser salvo. No te voy a quitar esto. ¿Mm? Eso fue precisamente un momento donde ¿le faltó fe a Pablo? No, para nada. Él conocía perfectamente a Dios, pero también sabía que Dios obra para nuestro bien. Y que si el Señor le dejó esa enfermedad, por algo era. Por un lado puede pasar eso, que la fe esté completa, pero no sea el momento, no sea la voluntad de Dios, esa sanidad, como puede que si sea la voluntad de Dios sanarnos, pero nos falte convicción y certeza en el Señor. Puede que nos falte esa fe. Muchas bendiciones están detenidas, ¿por qué? Por falta de fe. Muchas enfermedades no se van por falta de fe, porque sí, el Señor puede sanarme, pero en realidad es un puede de la boca para afuera, no hay una convicción real. Sí, el Señor puede darme un mejor trabajo, sí, si el Señor quisiera me daría una mejor situación económica. Ojo, yo soy partidario de ser humilde, ¿no? Si el Señor quiere dejarme en esta situación económica, por algo será, estará tratando conmigo. Ahora, no siempre es así. Muchas veces eso es una excusa para nuestra falta de fe. Muchas veces eso lo que usamos como humildad en realidad es falsa modestia. En realidad no es verdadera humildad. Romanos 10:17 dice precisamente, la fe viene por el oír, ¿sí? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es necesario para poder tener esta fe, es necesario oír la palabra de Dios. Y hago nuevamente hincapié en la palabra oír, ¿sí? Por eso la importancia de no dejando, de como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, porque si no, no podemos oír la palabra de Dios. No buscar excusas para no venir, no buscar el frío, lo que sea, al contrario, buscar excusas para venir, porque la fe viene por el oír. Sí, si leemos la palabra de Dios en casa, Dios nos va a bendecir y edificar personalmente, pero la fe, por algún motivo el Señor dijo, la fe viene por el oír y no dijo por el leer la palabra de Dios. Es porque es necesario que escuchemos la predicación de sea quien le toque predicar. Versículo 30 y 31 y terminamos. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El final es un final agridulce, en realidad, porque vemos que el versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. O sea, recibieron la vista. Ese milagro, imagínense, tal vez toda una vida sin ver, tal vez perdieron la vista con el tiempo, no lo aclara la palabra de Dios, pero quién sabe cuántos años tal vez sin ver, y el Señor por fin hace el milagro. Y lo único que les pide a cambio es que no digan nada. Es que no digan nada. Es lo único que les pide a cambio. Vemos que en varias veces pasa esto, tristemente,
vemos que es común que la gente que Jesús sanaba y les encargaba que no cuente nadie, se los contaban a todo el mundo, ¿no? Es normal que uno lo entienda humanamente. Yo cuando lo veía eso pensaba lo mismo. Digo, y sí, la emoción te debe hacer salir corriendo a contarle a todo el mundo, ¿no? Eh, el Señor no le estaba pidiendo que salgan a mentir, ¿sí? Le dice que no lo divulguen. Si alguien te pregunta, ¿cómo recibiste la vista? No le vas a mentir, me sanó Jesús, listo. Pero esta gente salieron a divulgar la fama del Señor. Y humanamente nos podemos hasta poner del lado de ellos y decir, y sí, es entendible, estaban contentos, habían recibido la vista y encima predicaron del Señor. Pero lo cierto, de todas maneras, es que estas personas que Jesús les dijo que no digan nada y lo hicieron, cometieron pecado, cometieron un acto de desobediencia. Porque el Señor Jesús de su propia boca le dijo, no lo cuenten a nadie, no lo digan. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Un acto de desobediencia. Acababan de recibir un milagro, y así un montón de gente pasó en la Biblia. Acababan de recibir un milagro y el Señor les dijo, no cuenten, y lo fueron a contar. Por más que le queramos ver el lado humano y el lado lindo de la alegría de recibir la vista, la única verdad, como, como dice un economista argentino, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que pecaron, es que atentaron contra las mismas palabras del Señor Jesús después de haber recibido un milagro del Señor Jesús. Yo mismo llegué a creer en su tiempo, ¿no? Que el Señor Jesús acá tenía una especie de falsa modestia, que les decía, no digan nada, pero como diciendo, ya sé que van a decir igual, ¿no? Yo mismo llegué a pensar eso, que lo hacía a propósito para que vayan y lo divulguen más. Pero lo cierto es que no, no, el Señor no quería que divulguen su fama. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de que su fama se haga, no era el tiempo de que Él se haga conocido. No era el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo en este momento que ya vimos? Preparando a los discípulos. Los estaba discipulando a sus seguidores. Les estaba enseñando para la tarea más importante. ¿Cuál era la tarea más importante de ellos y nuestra? Evangelizar, enseñar a otros. Eso es mucho más importante que los milagros. Porque el milagro, recibís la sanidad y te vas al infierno igual. Lo importante era la predicación de la palabra, que es la que da vida, la que da vida eterna. Eso es lo que el Señor quería tener más tiempo, trataba de retener el tiempo para poder enseñarle a sus discípulos. Porque una vez que se hacía famoso, ¿qué pasaba? Dice, y lo divulgaron por todo aquel lado. Y después el Señor, ¿qué tenía que hacer? Se tenía que ir a otra ciudad, porque no lo dejaban en paz y él necesitaba tiempo para enseñarle a sus discípulos. No era una falsa modestia del Señor. No era, el Señor no es falso como nosotros, Él no es hipócrita. Si Él decía, no lo digas a nadie, era porque no quería que lo dijeran a nadie. Y muchas veces el Señor nos manda así, decimos, bueno, por emoción, por, por lo que sea, ¿no? Por el momento, decimos, bueno, pero el Señor conoce mi corazón. Y lo cierto es que la emoción no es una excusa para desobedecer, ¿no? La emoción del momento no es una excusa para atentar contra lo que el Señor nos dijo. No todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para que lo contemos ya. Es más, no todo lo que el Señor hace en nuestra vida es para que lo contemos. El Señor, muchos de los milagros que hizo, como por ejemplo de la hija de Jairo, creo que era, lo hizo, ¿cómo lo hizo? En privado. Sacó a todo el mundo afuera y fue un milagro personal para ellos. Que después todo el mundo vio que la chica estaba viva, pero no era para todo el mundo. Asimismo, hay muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y no quiere decir que todo lo tengamos que contar. Hay cosas que nos dan alegría, a veces el Señor nos da sanidad, es cierto. Pero hay veces que el Señor hace obras de restauración en nuestro corazón. Hay veces que el Señor nos da el perdón por una persona. Y no hace falta que salgamos a decir, y yo perdoné a tal hermano porque me hizo tal cosa. No, es una obra personal, es un milagro personal que el Señor... Exactamente. No aplica solamente para la ofrenda que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. No, aplica para todo. Así que, hermanos, realmente que esta historia a mí realmente la tenía conocida de haberla pasado leyendo, de haberla leído de pasada nomás, ¿no? Pero nunca tuve en cuenta esto, ¿no? Estos hombres, por una emoción, tristemente luego de recibir un milagro, desobedecieron la palabra de Dios.
que estemos atentos a las palabras del Señor, porque Él nos quiere bendecir, Él quiere que nos acerquemos en oración, Él quiere que le acerquemos todas nuestras necesidades a Él, pero les puedo asegurar que Él no quiere que desobedezcamos, que si Él nos dice que no, es por algo, que si Él nos dice que no es el tiempo, no es para que estemos insistiendo, sino que Él, en su eterna sabiduría, Él conoce sus tiempos, Él conoce sus propósitos. Estos hombres tristemente no lo supieron hacer así. No supieron callar esto. No todo, como dice el proverbio, hay un tiempo para callar. ¿Proverbio o Eclesiastés? Eclesiastés. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Es así. No todo lo que está en nuestro corazón debe salir afuera de nuestro corazón. No todo lo que el Señor hace debemos contarlo. A veces el Señor también nos hace las cosas como algo personal, como un detalle íntimo, privado, para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo.